significa que, digo, ya ves. Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Lección número 17. Sin oración no hay salvación. ¿Quién me presta un libro, por favor, Totus? Véalo acá. Muy bien. Como ven, estoy haciendo las lecciones ahora sí del libro, para que ustedes se den cuenta que todo lo que hablo está acá. Perfecto. Sin oración no hay salvación. Empiezo con esto. Ustedes ven que generalmente un gobierno, un Estado, hace una serie de campañas de sensibilización en ciertos aspectos. Es decir, te van diciendo, por ejemplo, evita arrojar basuras al suelo. Eso son cosas que sería bueno que no se hiciera, ¿cierto? Pero si usted arroja una basura al suelo, pues hombre, está mal, pero digamos no te vas para la cárcel. Te dicen también, por favor, respeta al peatón. Bueno, y uno procura al máximo respetar al peatón. Son campañas de sensibilización. Pero si es que de repente una persona no le dio paso a un peatón, sino que siguió, desgraciadamente acá no pasa nada. Ustedes ven también que un gobierno sensibiliza, por ejemplo, en las en las normas de tránsito en general, va sensibilizando en ciertos aspectos que son muy útiles para la sociedad. Pero hay otras cosas donde no sensibiliza, hay otras cosas donde obliga. Y cuando digo obliga es, si no haces esto te vas para la cárcel. Es decir, difícilmente encontrarás que diga evita matar, evita robar. No, es que si lo haces, te vas para la cárcel. Ahí no hay sensibilización, ahí no hay una proposición, ahí no hay una especie como de petición de un gobierno para un pueblo. Ahí lo que hay es una orden. Se te ordena que hagas eso. ¿Por qué? Porque son cosas gravísimas. Y esas cosas gravísimas, si es que no las cumples, te pueden llevar a la cárcel, incluso de por vida. Pues bien, podríamos hacer una comparación y decir que la iglesia hace más o menos lo mismo. Hay cosas donde la iglesia sensibiliza y te dice, muy bueno que vayas a misa todos los días. Si no vas a misa todos los días, no pecas. Muy bueno que tengas la devoción a la sangre de Cristo. Si no tienes la devoción a la sangre de Cristo, pues hombre, muy bueno que la tengas, pero si es que no la tienes, no por eso te vas a condenar. O sea, una devoción particular a la sangre de Cristo que tiene toda una espiritualidad. Evidentemente debemos amar la sangre de Cristo, me refiero a la devoción. Muy bueno que tengas devoción a San Francisco de Asís. O sea, te está sensibilizando en ciertas cosas. Pero hay cosas donde la iglesia no sensibiliza. Hay cosas donde la iglesia te dice, haz esto. ¿Por qué? Porque si no lo haces te vas para la cárcel eternamente. Una de las cosas donde la iglesia no está diciéndote muy bueno que tú hicieras, sino que te está diciendo haz esto, es precisamente el tema de la oración. La iglesia en la oración te dice como católico que orar para ti como cristiano no es una opción, es un deber, es una grave responsabilidad. ¿Y por qué es una grave responsabilidad? Por una sencilla razón. San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los redentoristas, dice, el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Hombre, van a decir la primera parte. 1, 2, 3. El que ora ciertamente, mujeres, el que no ora ciertamente se... Hombres, mujeres,
Hombres, mujeres, hombres, mujeres. Punto. Eso es toda la charla de hoy. Esto bastaría para persuadirnos de la importancia de la oración. Estamos hablando de algo sin lo cual es imposible salvarse. Estamos hablando de algo que tú estrictamente necesitas. Lo primero que quiero quitarles de la cabeza es esa idea que tenemos los católicos, los malos católicos, los católicos tibios, los católicos de tradición, los católicos dietéticos, esta idea que tenemos de qué chévere, Dios me debe agradecer porque hoy fui a misa. Qué chévere, Dios debe estar muy contento conmigo porque hoy recé el rosario. Qué chévere, Dios debe estar muy feliz conmigo porque hoy hice oración. Evidentemente Dios está muy feliz, tienes toda la razón, pero está muy feliz no porque te tenga que agradecer que hiciste oración, no porque Dios diga, oye, me siento tremendamente bien de que hayas hecho oración, hoy estaba acá en mi nube celestial tremendamente aburrido hasta que llegó tu oración y me hizo sentir un fresquito tan rico. No. El que piense así tiene todavía en su mente un Dios pagano. Así pensaban los griegos. Los griegos pensaban que los dioses del Olimpo, Zeus, bueno, hay otros dioses malos, ¿no? Pero los dioses Zeus, Poseidón, Afrodita, no sé qué, estos se alimentaban de las plegarias y de las oraciones de los seres humanos. Entonces, cuando los seres humanos hacían sacrificios, ese Dios se fortalecía. Cuando no, ese Dios se debilitaba. Y los dioses, entre comillas, del Averno, del Hades, donde Caronte en su barca malévola llevaba a las personas cuando se habían portado mal, esos dioses se alimentaban del miedo. O sea, eso queda muy chévere para los griegos, no para los cristianos. Los cristianos no pensamos que es que Dios está necesitando de nuestras oraciones. No pensamos que es que cuando yo rezo, Dios me tiene que pagar algo. Y esa mentalidad quizá no se ve cuando uno reza, pero cuando le pasa una desgracia a uno, ahí sí se ve. Porque cuando le pasa una desgracia a uno, lo primero que uno dice es, Señor, espérate y verás, yo te muestro la factura. Acá la tengo, Señor, mira, yo fui a misa sin falta todos los domingos durante un año. Y mira, te muestro otra facturita. Yo recé el rosario todos los días durante un año. Y te voy a pasar otra facturita. Hasta Santa Brígida estoy haciendo. Conclusión, tú me estás debiendo a mí. Yo no sé por qué me está pasando esta desgracia. Se supone que yo he hecho todo esto para que me vaya bien. No. Se supone que yo estoy haciendo todo eso porque me quiero salvar. Digo, porque amo a Dios, evidentemente. Pero si vamos a hablar estrictamente en términos mercadotécnicos, tú lo estás haciendo porque lo debes hacer. O sea, Dios no tendría por qué decirnos, ay, gracias, miren, les agradezco profundamente la oración que han hecho, o sea, el rosario, yo estoy tremendamente agradecido con ustedes, yo la verdad estaba haciendo menos Dios. O sea, mi carga de batería divina se estaba debilitando, pero vuestra oración ha hecho que empiece a subir nuevamente. Ha sido como una energía divina que... No. Mucho muñequito animado, mucho Dragon Ball Z, muchachos. Eso no es la fe católica, eso no es lo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. La oración es una necesidad para nosotros, para nuestra salvación, de manera que cuando yo oro, yo no estoy diciéndole a Dios, mira, te doy esto para que tú me des nada. Yo te estoy diciendo, Dios, te doy esto porque lo necesito. Yo me uno a ti porque es que sin ti no puedo existir. Yo me uno a ti porque sin ti desfallecería. Yo me uno a ti porque sin ti me condeno. ¿Y qué es orar? Es unirme a Dios. ¿Qué es orar? Es estar en plena comunión con Él. Y yo necesito estar en comunión con Él para salvarme. Si no estoy en comunión con Él, sencillamente no me salvo. Así pues, no es un plus, un extra el hecho de que nosotros recemos. Es una necesidad. En este orden de ideas, es mucho más fácil entender la obligación que tenemos de rezar. Yo les hago una pregunta. Levante la mano al que no le gusta pagar impuestos al Estado. De verdad.
O sea, así que yo diga, oye, que venía el 16%, míralo, llévatelo. Digo, o sea, si a mí me ponen a escoger, venga para acá el 16%. No, 16, 32, con toda la cantidad de aranceles, depende de lo que trabajes. No es que uno diga, qué emoción. Pero levante la mano el que paga los aranceles. Levanten la mano los mismos que dijeron ahora, por favor, o si no, no se consagran. No hay opción, es una obligación. Y yo no lo hago porque me guste o no, lo hago porque lo debo hacer, lo hago porque si no voy a la cárcel. Perdón que les proponga la oración desde ese aspecto, desde ese sentido. Ahora les voy a hablar de las bellezas, del por qué enamora mucho la oración. Ahora les voy a hablar de las bendiciones que trae orar. Ahora les voy a hablar de todos los frutos, cómo se ora, los riesgos que hay que evitar. Ahora les hablo de todo eso. Pero la primera aproximación que quería hacerles era una aproximación de estricta justicia. Porque generalmente esa es nuestra relación con Dios, una relación de comercio. Entonces les estoy diciendo que si vamos a hablar de una relación de comercio nos va mal. Y les estoy diciendo que quitando todo sentimentalismo, la oración no es que sea rico o maluco hacerla, no es que me sienta bien o mal hacerla. La oración es un deber que tenemos como cristianos, absolutamente necesario para salvarnos. Punto. Bueno, no, mi amor, lo voy a decir más lindo. Lo voy a decir con más ternura, pero ahora, mi niña. Pero es la verdad. O sea, no es una opción, es una obligación. Porque no te vas a salvar si no oras. No te vas a salvar, no vas a ir al cielo si no oras. Y no porque Dios está esperando a ver cuánto porcentaje de oración estás dando y si logras el tope de oración, o sea, que Dios tenga sus bolsillos llenos de tus oraciones, cuando tú llegues te va a decir, me produjiste mucho dinero de oración, pasa. No, es que la oración no es algo que yo le doy a Dios que se cuenta, la oración es algo que me incrementa el amor a Dios, es algo que me une a Él, es algo que me hace más cristiano, es algo que me identifica más con Cristo, es algo que me hace entender más la voluntad de Dios, es algo que me hace someterme más a la voluntad de Dios y por eso la necesito para la salvación. Es algo que me fortalece en el momento de la tentación, es algo que me da la capacidad de renunciar a aquello que me aleja de Dios, es algo que me da la capacidad de alejarme de las personas que no me convienen para mi salvación, es algo que me da la capacidad de ser fiel aún en los momentos de más intenso dolor y de más intensa tentación. Por eso es absolutamente necesaria para la salvación. Porque es que la oración es como la gasolina para un coche, para un carro. Lo puedes tener un Mercedes-Benz, puedes tener un BMW. Y si es que no tienes gasolina, no te sirve para nada. Lo mismo la oración, necesitas la gasolina de la oración para subsistir, para llegar al cielo. Es el aliciente, es la fuerza, es el motor. Es todo lo que necesitas para moverte. Por eso sin oración no hay salvación. Por eso sin oración no hay salvación. Wilson, no siento deseo de orar. Te lo voy a decir un poco brusco. No me importa. Ora. Es que no me siento bien. No me importa. Ora. Es que yo a veces rezaba y sentía como que los pelitos se me ponían de puntas, ahora no siento nada. No me importa. Ora, reza. Y si no siento, no me importa. Reza. ¿Pero por qué si no siento? Porque lo necesitas para salvarte. Porque te vas a condenar si no lo haces. No me asustes. Perdóname, ¿cómo más quieres que te lo diga? Estoy tratando de mostrarte la grave necesidad que tienes de orar. Y con nada te lo puedo demostrar con tanta radicalidad como con el tema de la salvación. Lo necesitas para salvarte. Al igual que si un niño le dice a la mamá, mami, es que hoy no siento ganas de comer. No me importa, come. Pero es que no siento ganas. No me importa, come. Pero es que no siento. Que comas. Que no siento, que coma. Y le hace así con la correa.
Eso que sonó así fue mi barriga. ¿Quién como Dios? Es así. Y la mamá cuando le dice no me importa, en el fondo es todo lo contrario. Es que me importas demasiado. O sea, no me importa lo que estás sintiendo, me importas tú. No me importa lo que me estás diciendo, me importa que te salves. Me importa que te alimentes, diría la mamá. O sea, no me importa que no sientas ganas, me importa que no te me desnutras. Me importas tanto que no me importa lo que sientes. Lo mismo pasa en la vida de oración. Me importas tanto, me importa tanto que te salves, que no me importa si no sientes deseos de orar. Lo necesitas para la salvación. Miren que la primera aproximación con la que estoy llegando al tema de la oración es una aproximación dura. Es una aproximación desde la necesidad. Pero perdónenme, quería entrar de una vez a la raíz porque estamos en un mundo tan absorbido, tan imbuido, más bien quería decir, es como tan absolutamente penetrado de sentimentalismo, que si no dejamos claro que la oración es una necesidad por encima de nuestro sentimiento, entonces vamos a seguir rezando por cuotas, vamos a seguir dándole facturitas a Dios que después vamos a cobrar, vamos a seguir creyendo que Dios se siente tremendamente mal y que qué pecadito de papito Dios, no fui a misa el domingo, ay no, qué pecadito de papito Dios, no señora, qué pecadito de usted que no fue a misa el domingo. Ay, no le recé el rosario a la Virgencita. Ay, qué pecadito de la Virgencita. No, qué pecadito de usted, que es la que necesita la oración. Dios se basta a sí mismo. Dios no necesita de nuestra oración para ser Dios. Que le oremos o que no le oremos no le hace más ni menos Dios. Metámonos esto a la cabeza. Somos nosotros los que necesitamos de la oración. Somos nosotros los que necesitamos de la oración. ¿Quién como Dios? Ok, ya con esto claro vamos a desarrollar todo lo otro. ¿Qué es la oración? 2 puntos. Es la elevación de la mente a Dios. Es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Quién como Dios? Muy bien, voy a leerles otras, pero esta es la que les voy a explicar. Pero Santa Teresita del Niño Jesús, cuando le preguntaban qué era la oración, decía, es tratar de amistad, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es decir, Santa Teresita, como siempre lo veía todo tan sencillo, decía, la oración es algo semejante a lo que hace el niño cuando ve a la mamá y le extiende los brazos. Santa Teresa de Ávila, la gran mística española del siglo XVI, siglo de oro español, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Santa Teresa lo entendía como un diálogo de amistad entre aquel que sabemos nos ama, un amigo que siempre te ama, siempre te va a escuchar. Y San Juan Damasceno decía, un padre de la iglesia, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Quién como Dios? Pero vamos, esta primera definición que les di es la más completa, la tiene Santo Tomás de Aquino. Entonces Santo Tomás de Aquino lo primero que dice es la elevación de la mente a Dios. ¿Qué está diciendo? Que primero la oración te tiene que sobrenaturalizar, que te saca del plano meramente material y te eleva al plano espiritual, que te muestra, lo primero que hace la oración es demostrarte que no eres un ser meramente tangible, meramente físico, meramente carnal, que lo que te diferencia de los animales
como decíamos en biología, que un animal nace, crece, se reproduce y muere, que lo que nos diferencia de los animales no es lo que nos decían en filosofía, en 10º de secundaria. En el penúltimo curso de secundaria nos decía, lo que diferencia al ser humano del animal es que razona. Sí, eso es parte de lo que nos diferencia, pero no solamente eso nos diferencia. Además nos diferencia que ese razonamiento nos da la capacidad de entender que somos seres sobrenaturales. Tenemos naturalidad física, material, pero tenemos sobrenaturalidad. Tenemos un alma espiritual. Eso en realidad es lo que nos diferencia. Una de las facultades del alma espiritual es razonar. Otra de las facultades es la voluntad. La filosofía que nos enseñaban a nosotros decía, razonas, eso te diferencia del animal. Nosotros decimos, no, tengo alma espiritual, soy un ser trascendente, soy un ser que es capaz de salir de sí mismo, soy un ser que es capaz de creer algo más allá de él mismo, soy un ser que es capaz de ir más allá de sus instintos. Los animales son meramente instintivos. Nosotros somos seres capaces de salir de nosotros mismos. Y la oración lo primero que hace es elevarnos, sacarnos de nosotros mismos, expresar nuestra dimensión espiritual. Por eso es tan importante orar. Entonces, es la elevación ¿de qué? De la mente. Miren que hablan inmediatamente de la mente. ¿Por qué? Porque la oración necesita atención. Anoten esta frase. ¿Cómo quiero? Una pregunta. ¿Cómo quiero que Dios me escuche si ni yo mismo me escucho? ¿Cómo quiero que Dios me escuche si ni yo mismo me escucho? ¿Cómo quiero que Dios me escuche si ni yo mismo me escucho? Papito Dios, ¿por qué tú no me escuchas? Yo te he rezado tantos años. Oye, ¿te has puesto a pensar cuántas de esas oraciones han sido verdaderamente oraciones con la mente aplicada en lo que estás diciendo? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has entendido lo que has orado? ¿O simplemente repetimos cosas? ¿O simplemente oramos en un completo desprevenimiento, en una completa desatención, al punto que ni nos damos cuenta qué estamos diciendo? Entonces lo primero que hay que hacer es elevar nuestra mente a Dios. Después dice Santo Tomás, para alabarle. Es decir, la primera intención de la oración no es lo que nosotros hacemos. ¿Saben qué hacemos nosotros cuando oramos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias porque necesito esto. Y tú sabes, Señor, que yo necesito esto. Y yo te pido, Señor, por esto. Y Señor, mira mi necesidad porque esto. Por eso, gracias, Señor. Perdónenme, no estoy exagerando. Diremos gracias en una palabra, pero no estoy exagerando. No es lo primero pedir. Claro que podemos pedir, pero lo primero es agradecer, lo primero es alabar, lo primero es reconocer la grandeza. ¿A qué papá le gusta que su hijo llegue donde él exclusivamente a pedirle? ¿Qué papá se siente bien cuando ve que su hijo lo único que hace es pedirle cual interesado? Lo que está demostrando con eso es que no le ama lo que Él le da. Si nosotros solo le pedimos a Dios, le estamos diciendo, solo amo lo que tú me das. Y cuando me dejas de dar, te dejo de amar. Y he escuchado personas que me han dicho, dejé el grupo de oración, dejé de ser misionero, dejé la consagración, porque le pedía a Dios y Dios no me daba. ¡Qué mal has entendido a Dios! ¡Qué mal! Sé que esto genera un sentimiento de frustración. Todo lo hemos experimentado. El mismo Señor experimentó, de alguna forma, entre comillas, la frustración, entre comillas, de no ser escuchado, entre comillas, por su Padre, porque Él bien sabía lo que iba a hacer. Pero con eso nos estaba expresando que Él se unía incluso al dolor de aquellas personas que no se sienten escuchadas por Dios. Pero Él nos muestra lo que se debe hacer cuando uno no se siente escuchado por Dios. Seguir cumpliendo su voluntad, llegar hasta la cruz. Porque yo no me acerco a Dios porque Él me responda o no. Yo me acerco a Dios porque lo amo.
Yo me acerco a Dios porque Él es todo en mi vida. Yo me acerco a Dios no como si fuera el que resuelve mis problemas, sino como el que es el que amo por sobre todas las cosas. Y cuando yo le amo sobre todas las cosas, yo quisiera que me ayudaras, amado mío. Pero si no me ayudas como yo creo que me debes ayudar, no me importa, porque sé que tú me ayudarás como tú crees que me debes ayudar. Y yo estoy de acuerdo con que tú me ayudes como tú crees. Aunque a mí me parezca que la forma en que yo creo es la mejor. No, no es la mejor. La forma como Dios cree es la mejor, aunque no la entendamos inmediatamente. Por eso cuando yo escucho gente, me salí porque Dios no me escuchó, yo le digo, no, no te saliste, nunca estuviste completamente adentro. Porque nunca terminaste de entender. Porque tu relación con Dios seguía siendo una relación mercantilista, una relación transaccional, una relación económica. No terminaste de entender. Te saliste porque siempre tuviste medio pie afuera. Te saliste porque nunca terminaste de entender que era amar a Dios por encima de lo que nos pasara. Aunque sintiéramos que no nos escuchaba, aunque sintamos que estamos en el Getsemaní sufriendo solos, aunque sintamos que estamos en una cruz, levantemos los ojos al cielo y veamos todo lleno de nubes, como lo vio Jesús. Tienes todo el derecho a decir, ¿por qué me has abandonado? Tienes todo el derecho a decirlo, pero no tienes derecho a bajarte de la cruz, porque Él no se bajó de la cruz. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, sácate eso de la cabeza, por Dios. Eso de que no me escuchaste, me voy. No. Más bien dile, aunque no me escuches, te amo. Y le robará su corazón. Más bien dile, aunque parezca que no me oyes, sigo aquí todos los días. Aunque todo vaya de mal en peor, sigo aquí todos los días porque te amo. Y te amo, aunque no hagas las cosas como a mí me gustaría que las hicieras. Y te amo porque sé que vas a hacer las cosas mejor de lo que a mí me gustaría que hicieras. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, para alabarle entonces. Y segundo, para pedirle cosas convenientes a la salvación eterna. Pregunto, Dios, dame una casa, esa oración, ¿son cosas convenientes a la salvación eterna? Depende, puede que sí. Señor, dame una casa, y Dios puede entender que esa casa la necesitas para salvarte. ¿Por qué? Porque con eso quizá vas a trabajar más en evangelización, porque con eso quizá te vas a convertir mucho, porque ese agradecimiento va a hacer que tú seas una persona absolutamente generosa. O puede que a otra persona le diga no, porque esa casa te va a perder, porque te vas a meter en una deuda donde vas a tener que trabajar tanto que vas a sacrificar tu familia. ¿Me comprenden? Por eso toda oración es si tú quieres, si tú ves que esto me sirve para mi salvación, venga, si no, tranquilo. Pero ¿por qué yo no gané ese examen si estudié tanto en la universidad? ¿Por qué? Tú no sabes por qué. Yo estoy seguro que te esforzaste, y si no lo ganaste, tranquilo, que te quede la tranquilidad de que te esforzaste. ¿Quién sabe si seguías en ese curso con esas mismas personas ibas a conocer a alguien que te iba a condenar? ¿Quién sabe si perdiendo ese nivel? Yo no estoy diciendo que lo pierdas, estoy diciendo que hay cosas que nosotros no entendemos inmediatamente, pero de repente perdiste ese nivel de la universidad. Te quedaste o repetiste la materia y en esa materia encontraste a tu San José o a tu Virgen María. ¿Qué vas a ver uno? Les cuento una historia. Una niña, Clara, de acá, de Medellín, una prestigiosa familia del poblado, tenía todo listo para casarse, todo. Tenía todo listo para casarse Clara, todo. Pero el novio empezó a consagrarse, Clara, con lazos, hace muchos años. Cuando empezó a prepararse para la consagración, dijo, Dios mío, yo no estoy preparada para casarme, yo veo que mi novio no tiene nada que ver con Dios. Entonces le hizo una lista de 20 cosas para casarse. Le dijo, mira, vamos a ir a misa cada 8 días, vamos a formar a nuestros hijos en la fe católica. 20 cosas
esenciales para todo católico. Le escribió la lista, se la pasó al novio, ya habían repartido tarjetas, todo estaba listo, la fecha estaba fijada. El novio la leyó y le dijo, ok, de todas, ninguna estoy dispuesto a cumplir. Ninguna. Entonces Clara dijo, pues bien, yo no me caso. El escándalo del poblado, señores. El escándalo. Todas esas familias, esas señoras copetimoradas ya que viven en una circular así, las más enredadas, que usted no sabe llegar en un taxi nunca, alguna de esas lomas, porque en las comunas se llaman faldas, pero en el poblado se llaman lomas y tienen apellidos prestigiosos. Entonces, así, en una de esas lomas exquisitas, y el escándalo, pues no nos casamos, pues no nos casamos, y se dañó el matrimonio. Todo el mundo habló con ella, Clara, recapacita, no seas boba, mira, es un hombre bueno. Sí, es bueno, pero es ateo. Pero es un hombre bueno, yo necesito un hombre santo, no bueno. Ok, se mantuvo firme la Clara, se consagró, el tipo se fue y apenas se consagra, la depresión de ella. Dios mío bendito, ese buen partido, ¿será que sí hice lo correcto? Y se nos acercó, ¿y qué hago? Mi hija, tenga fe, Clara, por Dios, para adelante, mi hija, usted hizo lo correcto, no se preocupe. Pero ve, triste Clara. Entonces una vez habló con nosotros y creo que fue Rodrigo el que le dijo, mira, tu papá vive en Cartagena, vete para Cartagena. Vete para Cartagena, estás un tiempo allá, te distraes un poco. Además que, claro, el chismoseo la empezó a matar. ¿Qué hizo Clara, por Dios? Entonces la Clara se fue para Cartagena, se montó al avión, tal cosa, se sentó al lado de un muchacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y se casó con ese muchacho. Un tipazo de misa cada 8 días, rosario, movimientos, grupo de oración, también del poblado, y terminó casándose con ese hombre. Conclusión, cuando te eche tu novio, monta en avión. ¿Quién como Dios? Así fue. Y la Clara, el muchacho con el que se sentó al lado en el avión, ese muchacho fue con el que se casó después. No lo conocía. Se sentó, se conocieron ahí, empezaron a hablar. Los dos se sintonizaron perfectamente en oración. Se casó, un buen matrimonio católico de gente recta que van a tener unos hijos maravillosos. Si no es que ya tienen hijos. Eso ocurrió hace 8 o 9 años. ¿Quién como Dios? Muchachos, hay que pedirle a Dios cosas convenientes a la salvación. A la Clara le parecía lo peor del mundo, pero se sostuvo, pasó su Getsemaní, pero vino su resurrección. Hay que pedirle cosas convenientes a la salvación. ¿Qué significa? Que cuando yo pido y Dios no me concede, paciencia, Dios sabrá por qué. Eso sí, Dios siempre responde a las oraciones, anoten eso. Dios siempre responde a las oraciones. Lo que pasa es que no siempre responde sí. Pero Dios, anoten, siempre responde a las oraciones. Siempre. Y puede responder una de las siguientes 3 cosas. Puede decirte, sí, te lo doy. Y efectivamente, echen cuentas, ¿cuántas de las cosas que le hemos pedido a Dios, Él nos ha dado? Si uno mira hacia atrás, uno dice, Dios mío, la inmensa mayoría. Seamos justos, la inmensa mayoría. O puede decirte, sí, pero todavía no. Generalmente eso es lo que responde, ¿no? O sea, uno sí recibe casi todo, pero no cuando uno lo quiere. Pero si uno mira hacia atrás, uno dice, pero todo lo que le he pedido, le pedí casa y ahí está. Le pedí apartamento, ahí está. Le pedí un esposo y ahí está, me salió este gordo, pero ahí está. Pero todo me lo ha dado. Entonces te puede decir, sí, te lo doy y te lo da, ya, cuando lo pides. O te puede decir, sí, pero todavía no, te lo da en el tiempo de Él. Paciencia. O te puede decir, no, tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor para ti. Pero yo no entiendo. Calma, tengo algo mejor para ti.
Pero Wilson, llevo esperando 25 años eso mejor. Y eso mejor sí que perdiendo el pelo y sacando barriga. Tengo algo mejor para ti. Créeme, créeme, siempre tendrá algo mejor para ti. Entonces Dios puede responder sí, puede responder sí, pero todavía no, o puede responder no, porque tengo algo mejor para ti, pero siempre responde. Por eso todo lo que pidamos, siempre sometámoslo a la voluntad de Dios. Es decir, siempre digamos, si es tu voluntad. ¿Quién como Dios? Sin embargo, hay cosas que siempre son la voluntad de Dios. ¿Quién me pone un ejemplo de algo que siempre es la voluntad de Dios? Fe. Siempre voluntad de Dios, darte más fe. ¿Qué más? Caridad. Hay oraciones que siempre Dios atenderá positivamente, aunque no siempre pueda Dios hacer lo que pides. ¿Cómo así? Ajá. Dios no siempre puede hacer lo que pides, porque a veces lo que pides depende de la voluntad de otro y Dios no puede forzar a esa otra persona. Podrá darle todas las gracias posibles para que la persona voluntariamente acepte, pero no puede forzar. Me explico. Yo puedo rezar toda la vida por la conversión de una persona. Y si es que rezo toda la vida, seguramente se convertirá, pero cabe la posibilidad de que no se convierta. Cabe la posibilidad. ¿Por qué? Por su voluntad. Ejemplo, Jesús rezó toda su vida. Jesús, siendo Dios, rezó toda su vida por la conversión de Judas. Y nunca se convirtió. ¿Ven? Ni la oración omnipotente de Dios fue capaz de convertir la dureza de corazón de Judas Iscariote. ¿Me comprenden? Entonces, ¿es inútil rezar por alguien? No, no es inútil. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no se convierte porque está instigada por Satanás, porque Satanás la está rodeando, porque Satanás le está dando pensamientos, porque Satanás le está enseñando a razonar equivocadamente. Cuando uno reza por esa persona, lo que Dios hace es alejar a Satanás y empezar a insuflar, como a dar, como a bombardear con dardos buenos pensamientos, pensamientos rectos, pero la persona en último término tendrá que aceptar o no. ¿Me comprenden? Dios le moverá a que se convierta, pero al final la persona tendrá que decir si me convierto o no, definitivamente no me quiero convertir. Pero hay una oración, atentos con esto, que esa sí que siempre Dios la va a conceder, siempre. Y es cuando pido cosas para mí mismo, que estoy seguro que me van a servir para la salvación. Por ejemplo, Dios siempre te escuchará cuando le pides más fe, siempre. Cuando le pides, Dios, dame más humildad, siempre te escuchará. Siempre te dará la gracia, pero no necesariamente siempre vas a ser más humilde. Porque digo, te dará la gracia, pero tú tendrás que dejarte permear por esa gracia. Señor, dame más paciencia. Dios siempre te escuchará. ¿Se han dado cuenta que cuando uno más pide paciencia, es el día donde más tragedias pasan? O sea, ese día uno se machuca en la puerta, ese día uno preparando la comidita para el esposo se le quemó el arroz, ese día el niño quiso ayudarle y volvió nada a la cocina y quebró todos los platos, ese día llegó un error en la cuenta de servicio. ¿Han visto o no? Uno dice, Dios mío, ¿saben por qué? Porque cuando uno pide virtudes, Dios te da la capacidad y el ejercicio de la virtud. Es decir, Dios te da la capacidad para que soportes, porque la tienes, pero tienes que aplicarla, y te da los ejercicios. Porque cuando sí una virtud, ¿qué es una virtud? Es la repetición continua de actos buenos, son los buenos hábitos. Y la repetición continua implica que tú vuelvas y repitas. Entonces, Dios mío, dame paciencia. Te pone ejercicios de paciencia para que la vayas adquiriendo. Dios mío, dame humildad. Ese día la vecina se te regó en la cara y te dijo hasta de qué te ibas a morir. Te está poniendo ejercicios de humildad. Y nosotros tenemos que entender, ok, Dios, yo lo acepto. Ok, Dios,
yo perdono a esa desgraciada de mi vecina. Dios mío, quítame los celos. Entonces tu esposo te pregunta, mi amor, ¿estás celosa? No. Mi amor, ¿estás celosa? ¿Que no? Entonces dame un besito, te dice tu esposo. Vaya y pídaselo a su amiguita. Vaya y pídaselo a su amiguita. A ver, es paciencia, ejercicio de paciencia, ejercicio. ¿Ven? Pero siempre te va a conceder. Siempre que le pidas, Él te va a ayudar en ese sentido. ¿Quién como Dios? Ok, ¿por qué es importante la oración? Anoten. Ya dijimos que porque es necesaria para la salvación, pero vamos a dar más argumentos. Vamos rápidamente. ¿Por qué es importante? Primero, porque Jesús mismo oraba. Anoten estas citas bíblicas donde Jesús aparece orando. Lucas 3:21. Esto es antes del bautismo del Señor. El Señor se fue a un monte a orar a solas. Lucas 9:28. Esto es en la transfiguración. El Señor se la pasó orando en el monte Tabor. Lucas 9:28, el monte Tabor. A ver, ¿hay acá alguno de acá que se vaya a ir para Tierra Santa con nosotros en noviembre? ¿Alguno? La niña. ¿Quién más va a ir a Tierra Santa con nosotros? Tenemos retiro en noviembre en Tierra Santa, del 2 al 12 de noviembre, ¿sabían? Y vamos a ir, si Dios quiere, al monte Tabor. Y vamos a estar en ese monte alto que es el monte Tabor, donde hay una iglesia bellísima, una iglesia con 3 naves. La primera dedicada, la de la mitad dedicada a Jesús, la nave izquierda dedicada a Moisés y la otra nave dedicada a Elías, en forma de tiendas. ¿Se acuerdan que el San Pedro le dijo, Señor, hagamos 3 tiendas? Pues la iglesia después hizo esas 3 tiendas. Y ahí está, justo donde fue la transfiguración. ¿Les gustaría ir? Recemos a ver. Nos queda un cupo. Un solo cupo. Si alguien está interesado, al final me dicen. Es bien bonito, miren, después de ir uno a Tierra Santa, a uno le cambia la manera de leer la Biblia. Porque ya tú no te imaginas, ya tú recuerdas. Tú ya simplemente recuerdas esos momentos, esos lugares. Es precioso. También Jesús oró antes de la crucifixión. Lucas 22, del 41 al 44. Antes de la crucifixión. Lucas 22, del 41 al 44. Antes de elegir a los apóstoles, Lucas 6:12. Y no solo oró, enseñó a orar. Entonces anoten, Jesús enseñó a orar. Mateo 6:9, enseñó el Padre Nuestro. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Yo les hago una pregunta. ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Jesús, estrictamente hablando, siendo Dios, ¿necesitaba orar, sí o no? No. ¿Siendo Dios necesitaba orar? No. Él como Dios no necesita nada. Tercera pregunta. ¿Jesús oró, sí o no? Sí. ¡Qué bien! Señores. Cuarta pregunta. ¿Jesús oró mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho o poquito? Mucho. Si Jesús es Dios y no necesitaba orar y aún así oró mucho, sigo con las preguntas.
Sigo con las preguntas. ¿Nosotros somos dioses o humanos? ¿Dioses o humanos? Ok. ¿Los humanos, estrictamente hablando, necesitamos orar? Sí. ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? Señores, entiendan el símil, la analogía que estoy haciendo. Si Cristo, siendo Dios, que no necesitaba orar, oró mucho, nosotros que somos hombres y necesitamos orar, debemos orar muchísimo, pero muchísimo. Cualquier tiempo que te dediques a la oración será poco, porque ya el Señor nos mostró la importancia de la oración. ¿Quién como Dios? Esto seguramente ya se los dije, pero viene muy bien a este momento. Una vez en una misa con el Padre Carlos Yepes, aquí en la parroquia del Sagrado Corazón, el Padre Carlos Yepes nos dijo: ordenen de mayor a menor importancia las tres siguientes cosas: familia, Dios, trabajo. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Ok. Todos coincidimos en la misma respuesta. Primero Dios, segundo familia, tercero. Y después el Padre Carlos Yepes nos remata con esta pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas tú al día a la hora, al trabajo? ¿Cuánto? Horas, díganme en horas. 8 horas, 10, 12, 15. ¿Quién fue ese mentiroso? 15. Hay gente que lo dedica. Entonces la pregunta del padre, la última matadora, fue: ¡qué bien! A tu tercer lugar le dedicas 8, 10, 12 o hasta 15 horas trabajando. ¿Cuánto le dedicas a tu primer lugar, que es Dios? De una, el silencio. Pasó esa bola de paja. ¿Han visto las películas? Como la película de Lois, ¿no? El silencio absoluto. Chicos, entonces nos dejó a todos callados. Tiene toda la razón. Y a mí que me parecía mucho orar 1 hora al día. A mí que me parecía una exageración orar 1 hora al día. Pero si me paso 8, 10, 12 o hasta 15 horas trabajando, qué de raro me parece que yo ore 8, 15 o hasta 20 horas al día. Si es mi primer lugar. Wilson, ¿significa que no debemos seguir trabajando? No, no debes seguir trabajando. Vete, que las cosas en tu casa van a llegar. Los pajaritos van a coger la comida y te la van a llevar a la casa. EPM te va a regalar el agua, la luz y los servicios. No sigas trabajando, tranquilo. Evidentemente es un sarcasmo. Claro que tienes que seguir trabajando. Es una necesidad. Además, el trabajo, cuando se hace bien, es digno. El trabajo te santifica. El trabajo es un servicio a la humanidad. Pero lo que tienes que hacer es, además de convertir tu trabajo en oración, además tienes que sacar momentos fuertes de oración en el día. Tienes primero que convertir tu trabajo en oración. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te levantas tienes que orar. Cuando tú te bañas estás orando, estás hablando con Dios. Cuando tú vas camino al trabajo estás orando, estás hablando con Dios, con la Virgen María, invitándola, proponiéndole que te acompañe durante todo el día. Llegas al trabajo y con tus empleados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo soy ateo, ok, entonces tú a trabajar ya. El resto vamos a rezar bien rico. Se lo dices con todo el cariño. Oras con tus empleados. No, claro, tienes que respetar, ¿no? Uno, bueno, el musulmán para un lado, el resto vamos a rezar, no hay ningún problema,
Pero tienes que sacar ese tiempo. Miren, muchas de las empresas de gente que se está consagrando saca media hora de su jornada laboral que el patrón paga, porque el patrón es consagrado, para rezar el rosario todos los días. ¿Cómo? O sea, empiezan a trabajar a las 8 de la mañana y lo primero que hacen es rezar el rosario. Y el que no lo quiera rezar, a las 8 de la mañana empieza a trabajar. O sea, yo como patrón le regalo media hora para que me acompañen en oración. En la fábrica de Rodrigo hacen eso, media hora todos los días el rosario. A las 3 de la tarde, rosario de la misericordia. Los que quieran, los otros sigan trabajando. ¿Me comprenden? O sea, es tiempo que está regalando el patrón de su empleo para eso. ¿Y saben qué? Me han dicho jefes de empresas que se han consagrado, me han dicho, la productividad aumenta. Porque la espiritualidad siempre beneficia a las personas. Le da lucidez, tranquilidad, además la gracia de Dios sobre las personas. Ok, entonces rezas. Acá, en Lazos, hay gente que trabaja toda en una empresa donde todos son consagrados a la Virgen. ¿Sabían? Empresas donde todos son consagrados a la... ¿Hay alguien que trabaje en una de esas empresas? ¿Alguno acá? ¿O donde la inmensa mayoría sean consagrados? ¿Acá? Uno acá. ¿Cuántos empleados tiene en la empresa? Uno, tú. Muy bien, qué bonito. Es broma, es broma. Uno, es mi empresa. 5 empleados en tu empresa, todos consagrados a la Virgen María. Conozco una señora que tiene 30 empleados y a todos los ha mandado a retiro y todos son consagrados a la Virgen María. Y suena una campanita en esa empresa a las 12 del día y todos los empleados se ponen de rodillas a rezar el Ángelus. ¿Ustedes se imaginan? Y me dicen ellos, estar allá es como estar en un retiro espiritual permanentemente, endemoniados por toda parte. Es broma, es broma. En un retiro espiritual permanentemente, una paz, una tranquilidad, todos se quieren. Claro, hay riñas normales, pero las riñas se resuelven distinto porque son católicos, porque son capaces de pedir perdón, porque son capaces de ser humildes. Qué bonito eso. Pero si no es tu bendición, es decir, si tú no tienes esa bendición, igual tú puedes santificar tu trabajo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, saca todo lo que sea pagano de tu trabajo. Aunque venda ropa, esas mujeres desnudas, sácalas de ahí. Esas modelos así, no. Por ropa que venda, esas modelos así media desnudas, provocativas, sensuales, eso no puede estar. O sea, yo he llegado ahí a ver locales con un altar bellísimo de la Virgen María al lado de Natalia París en bola en 20 afiches. Que yo digo, no, hombre, por lo menos poner a la Virgen con los ojitos tapados, a ver. Sí, me ha tocado decirles, honestamente, no. O sea, no es poner un altar simplemente, es que tu negocio, es que tu local, es que lo que haya en tu espacio sea auténticamente cristiano. No te estoy diciendo pues que tu local sea por Dios, una basílica estilo barroco del siglo XVI. Así que tengas santos por toda parte, pues, que la gente entre, me echo la bendición antes de medirme la ropa, pues. Acá está el vestiero, utilice el incienso. No estoy diciendo exageraciones. Un altarcito sencillo, pero por Dios que todo lo que te rodee, cuanto menos sea genuinamente humano. O sea, que no haya mujeres exhibidas como un producto, que no haya frases anticristianas. Eso es lo que yo como consagrado debería hacer, que mi ambiente, que todo lo que yo respire sea un ambiente, yo no exijo que sea cristiano, que por lo menos sea auténticamente humano. Pero si es que tú puedes, si tú eres el jefe, haz un ambiente cristiano. Cristiano es que tengas tu altar en tu negocio, un altarcito a la Virgen María, a nadie le cae mal. Pero hay una persona en mi local que no es creyente. Bueno, pues tiene todo su derecho a no ser creyente, nadie le está pidiendo que le haga una genuflexión a la Virgen, pero que te respete a ti, que si eres creyente, y al 95% de los colombianos que lo somos. Pero esa imagen de la Virgen nos ayuda. Qué rico ir al hueco a veces y encontrar cantidad de gente en locales consagrada a la Virgen María, con locales que de verdad es rico estar ahí. Uno, por el ambiente, o sea, todo está muy puro, muy limpio, nada de imágenes grotescas.
2, porque además tienen cosas que refieren a la fe de la persona. Es que el local es mío y yo, como es mío, yo expreso que yo tengo fe en la Virgen María. Y 3, más importante que todo esto, por la calidad humana de la gente. Qué atención, qué servicio, qué paciencia. Típico que va uno de esos lolos o de esas niñas medio lolas. ¿Entienden la expresión? No, para los que no entienden la expresión, si están viendo de Ecuador este video, lolo es, dícese de la persona que pregunta mucho para comprar un producto y nunca lo compra. Pero así el típico que llega a la cosa de zapatos y dice, ¡ah, me encanta ese, ¿me lo puedes bajar por favor? Divino, y le pregunta a la otra, divino, o sea, siempre tiene 4 o 5 para consultar. Ok, cada que baja un producto son 5 minutos. Después, ¡ah, mira el tacón de aquel, bájame el tacón de aquel, hermoso. Mira la flor de aquel, y de la flor. Y mira la hebilla. Después le dice, ¿tiene uno con este color, este tacón, esta flor y esta hebilla? De verdad, cuando yo conozco misioneros que atienden a este tipo de gente, ellos siguen sonriendo, pero por dentro están diciendo, Señor, ¿te la llevas o te la envío? Ahí, ser católico, ahí la oración, ahí toda la bondad que expresa esa persona en la paciencia, ahí es donde se expresa verdaderamente el fruto de la oración. Eso incluso es oración cuando se ofrece, Dios mío, ayúdame a soportar a estos lolos. ¿Quién como Dios? ¿Ves? Entonces tienes que estar cristianizando, pero atento. Si es que no puedes porque tu horario es así rígido, madruga un poquito más y reza el rosario. Trasnocha un poquito más y haz tu oración personal. Es necesario, estrictamente necesario orar. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, muy bien, frutos de la oración. Primero, nos saca del pecado. Santa Catalina de Siena decía, tráigame a una persona que ore todos los días y yo aseguro su salvación. Y si es pecado mortal, yo aseguro su salvación. ¿Qué? Y decía Santa Catalina de Siena, sí, porque si ora todos los días o deja el pecado, o si no se convierte, deja la oración. Es decir, no va a ser capaz de seguir orando y seguir en pecado. Más fácil, si no quiere salir del pecado, dejará la oración. Ustedes han visto gente así, ¿no? Hemos visto personas que empezaron muy entusiasmados y no fueron capaces de dejar algo, dejaron a Dios. ¿Han visto? Y en cambio hemos visto personas que empezaron con una vida tremenda de mucho pecado y empezaron a orar firmes, claro, con sufrimiento, con luchas, pero terminaron dejando el pecado. Lo primero que hace la oración entonces es alejarnos del pecado. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y transforma su corazón. Catecismo numeral 2572. Catecismo numeral 2572 y Catecismo numeral 2739. ¿Quién como Dios? Entonces, si estás cayendo mucho en un pecado, ora más. Wilson, sigo cayendo en la masturbación, te falta oración. Sigo cayendo en el adulterio, te falta oración. Pero oración en serio. No es solamente rezar algo, es orar. Te faltan horas de rodillas ante el Santísimo. Segundo, la oración acrecienta el amor. Ah, qué cosa tan importante, muchachos. Qué cosa tan importante. Miren, a mí dígame, esta señora reza, pero reza que da miedo todo el día, pero todo el día. Pero tú la ves, falta la caridad, absolutamente impaciente. Tú ves a la señora criticona, tú ves a esta señora
sin ningún tipo de bondad. Entonces, o es mentiras que reza todo el día, o está rezando todo el día mal. ¿Ustedes saben cuál es el termómetro que mide la temperatura de la oración? La caridad. ¿Cuánto amas? Y te diré cuánto y cuán bien estás orando. Es que la oración se debe traducir en amor. Yo no puedo rezar mucho y a la vez ser un ogro. Es que esa oración debe estar transformándome, debe estar haciéndome más caritativo. Y por eso muchas veces los ateos se ríen de nosotros. Y por eso una canción que es una basura completa, se llama Jesús es verbo no sustantivo, es de Ricardo Arjona, pero es una basura de canción. Si a alguien le estoy rompiendo el corazón, perdóneme de todo corazón, lo siento, pero esa canción es terrible, está llena de mentiras. Utiliza lo que se llaman eufemismos, frases que parecen ciertas, pero tienen detrás todo el veneno del mundo. Y por eso Ricardo Arjona se ríe de doña Carlota. ¿Te acuerdan de esa expresión que dice, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota? Hablaba de amor al prójimo y me pinchó más de 1000 pelotas. O sea, seguro cuando era niño le tiraba y se las explotaba, no sé qué, ¿no? Se burla de nosotros, pero hay que reconocer que en esa burla hay algo de realidad. O sea, desgraciadamente, muchas veces los que más oramos supuestamente somos los más faltos a la caridad, los más soberbios. No nos pueden decir nada, no agachemos la cabeza. Señores, es la caridad, en el fondo, la que va a medir la calidad de nuestra oración. Tercer fruto, nos da a conocer la voluntad de Dios. La oración nos da a conocer la voluntad de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Significa, queremos conocerla para hacerla. Nos da a conocer. Y nos da fuerza para vivirla. Bueno, no me detengo mucho acá, básicamente es, tú quieres saber si Dios te quiere casado, soltero, quieres saber si Dios quiere esa empresa para ti o no, quieres saber si Dios quiere esa universidad, ese trabajo, ora con fe, que Dios a través de la oración te irá abriendo caminos. Cuarto, nos da fuerza ante la tentación. Velando en oración es como no se cae en la tentación, dice el Catecismo numeral 2612. Nos da fuerza en la tentación para resistirla. Otra, acrecienta nuestra confianza. Cuando tú oras, pues claro, sientes la presencia de tu Padre y te sabes amado por Él, sabes que estás en sus brazos y no te va a pasar nada que Él no quiera. Sexto, te ayuda a afrontar las dificultades de la vida. Nadie está libre de que le diagnostiquen un cáncer, una enfermedad a él o a su familia. Nos ayuda a afrontar las dificultades de la vida. Es en oración que se vive todo eso. Hay gente que hace todo lo contrario, justo en la crisis se aleja de Dios. ¡Qué mal! Te alejas, de repente te da frío y la solución es alejarte de la hoguera. No. Siguiente, da alegría espiritual. Uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente esa alegría. Siguiente fruto, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es decir, cuando tú oras y reflexionas y meditas, te das cuenta que eres más impaciente de lo que creías. O te das cuenta que eres más soberbio de lo que creías. Es en la oración que uno descubre todo eso. Título, expresiones de la oración. Vamos a terminar rápidamente esta lección. El Catecismo, en el numeral 2697 en adelante, habla de 3 expresiones de la oración.
Anotémoslas. Primero, oración vocal. Segundo, meditación. Y tercero, contemplación. Santa Teresa habla de 9 grados de la oración, el catecismo los recoge en 3. Oración vocal, meditación, contemplación. Les explico rápidamente, ¿qué es la oración vocal? Hombre, pues la oración que se hace con la boca, pues no hay que ser un genio para deducirlo. Es lo que nosotros tradicionalmente llamamos rezar. Anoten en mayúscula rojo y letra clara, rezar es bueno. Sáquense de esa idea protestante que dice, no rezáis, ora, porque rezar es repetir, orar es sacar del corazón. Eso es protestante, señores, eso es una idea protestante que es mentira. Rezar es bueno. ¿Qué es rezar? Es recitar, de ahí viene la palabra, recitar oraciones compuestas por otros, y es muy bueno. Aunque los protestantes no lo acepten, hasta ellos rezan. Cuando ellos leen un salmo, ¿qué están haciendo? Rezando, recitando algo que ellos no escribieron. Lo que está mal es rezar sin espíritu, eso sí está mal. Repetir palabras sin alma, eso sí está mal. Me explico. Usted puede rezar el rosario, se reza el rosario, pero debes hacer que ese rosario sea una meditación. Ya le voy a explicar esto de la meditación. Es decir, debes hacer que cada palabra sea como tuya, apropiarte de las palabras. Por eso se debe rezar. ¿Alguien ha hecho alguna vez la oración de San Francisco de Asís, la oración por la paz? Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Bonita o no? Pues cuando tú haces esa oración estás rezando. Recitas oraciones que otro compuso. Cuando haces el Ave María, recitas una oración compuesta por un ángel. Alégrate María, llena de gracia. Y por una santa, Santa Isabel. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Cuando rezas el Padre Nuestro, repites unas palabras compuestas por el mismo Jesús. Entonces no está mal. Hay que rezar. Lo que está mal, repito, es rezar sin espíritu. Por ejemplo, ¿a alguien le han dedicado alguna vez una canción romántica? Levanten la mano. A ver, ¿le han dedicado? ¿A usted? Bueno, a un hombre sí también. Una canción romántica. Hay canciones románticas que tú dices, Dios mío, esta canción expresa todo lo que siento por ti. Entonces dices, buenas noches, mucho gusto, eras una chica... Bueno, olvídenlo. Todas las señoras dijeron, ¿qué es eso? No se sabe chico de mi barrio. Hay generaciones, hay canciones bonitas en una y otra generación. ¿Qué es eso? Es apropiarme de unas palabras que yo no escribí, que yo no compuse, pero es que me salen tan bien para esa persona que te la canto. Lo mismo en la oración, me apropio de unas palabras que yo no compuse, pero es que me sale también esto que San Francisco, esto que este ángel, esto que este otro santo, que esta santa, que la misma Virgen María le compuso a Dios, que yo me apropio de esas palabras. ¿Quién como Dios? Segundo nivel, la meditación. ¿Qué es la meditación? Entonces ahora sí. El primero es rezar, oración vocal. La segunda es la meditación. Es básicamente la apropiación creyente, apropiación creyente de la realidad considerada. Ya les voy a explicar. Apropiación creyente de la realidad considerada. Meditar es empezar a tener un diálogo con el Señor sobre algo que se considera, sobre algo que se piensa. Así tú puedes meditar sobre tu vida. Tú puedes empezar en una tarde a decir, ok, Señor, ayer me pasó esto, peleé con mi esposo. Vas a hacer una meditación sobre eso. ¿Y qué es la meditación? La meditación es, Señor, tú me pides más paciencia. Sí, si yo no hubiera respondido así, de pronto no hubiera pasado esto. Definitivamente fui imprudente con esto. Señor, ayúdame a no ser más imprudente. ¿Ves? Por una parte, la oración vocal es yo me dirijo a Dios, pero la meditación es extraordinaria, porque la meditación te ayuda a considerar algo y a observar con mirada creyente eso que estoy considerando. Por eso, escúcheme en esto, lo que más transforma a una persona es la meditación.
Es lo que más transforma a una persona. Si nosotros meditáramos más, seríamos más santos. Si nosotros cada acontecimiento que nos sucede, lo meditáramos y le dijéramos, Señor, ayúdanos. Es una meditación en oración, en diálogo con Dios. Es una meditación donde yo converso con Él. Señores, seríamos santos. Eso de un acontecimiento. Pero ¿qué se hace en la lección divina? La lección es la lectura orante de la palabra, es una meditación de la palabra, pero ya no es simplemente un estudio teológico de la Biblia donde yo voy a ver dónde estaba Jesús, en qué época fue compuesto este evangelio. No, la lección divina es, yo comienzo a conversar con Dios de este pasaje. Por ejemplo, ¿qué evangelio fue hoy? ¿Quién me dice el evangelio de hoy? ¿De qué? ¿De qué? De los dos grupos de niños sentados en una plaza. ¿Con qué compararé esta generación? ¿Se acuerdan? Entonces empieza a decir el Señor, unos niños que le gritan a los otros, tocamos la flauta y no bailaron, canciones tristes y no lloraron. Entonces el Señor hace un reproche a la generación porque vino Juan el Bautista que se mortificaba y dijeron que estaba endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que no bebe, que no se mortifica así, pero bebe vino también sin ningún problema en la boda de Caná y dicen que es un borracho. Entonces yo medito eso. ¿Y qué es meditar? Yo puedo orar leyendo la palabra y le digo, Señor, yo hago parte de esa generación porque tú, cuando me das bendiciones, yo me alejo de ti. Y yo, cuando recibo problemas de cualquier parte, te grito y te culpo por eso. Así soy yo. Las bendiciones que tú me das, yo creo que son mías, que son producto de mi esfuerzo. En cambio, cuando vienen problemas, ahí sí creo que vienen de tu parte. Ven, es meditación. Ven, cojo la palabra, la hago mía, reflexiono la palabra. Coge un libro cualquiera, libros buenos para meditar. Anote, le voy a decir, La imitación de Cristo, extraordinario. La imitación de Cristo. Cualquier parte de la imitación de Cristo. La imitación de Cristo la puedes abrir y leer lo que quieras. Por ejemplo, hay una frase que dice, tú abres el libro y te dice, no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Eres lo que eres ante Dios. Ciérralo y medita. Y yo tan preocupado por lo que dice la gente. Y yo queriendo agradar a los hombres. Y yo escondiéndome de la mirada de los hombres cuando tu mirada siempre me observas. Eso es meditar. Eso es meditar. Otro libro bueno para meditar, El combate espiritual. Tiene unas frases. La imitación de Cristo es de Tomás de Kempis. El combate espiritual es de Lorenzo Scupoli. Cualquiera de esos dos es una maravilla. Otro libro bueno para meditar, Introducción a la vida devota o La Filotea. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Eso es oro escrito, oro en letras, muchachos. Otro libro bueno para meditar. Les voy a dar otro. Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. ¡Wow! ¿Lo tienes ahí? Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Ese es el combate, ¿no? ¿Quién como Dios? Otro libro bueno para meditar. Los escritos de María Valtorta. Una mística italiana, pero es que eso es alucinante. ¿Alguien tiene el libro He aquí la esclava del Señor? ¿Lo tienen ahí? He aquí la esclava del Señor. En el libro He aquí la esclava del Señor, que es un libro para enamorarse de la Virgen que escribimos en Lazos, ahí encuentras extractos del nacimiento de Jesús, la muerte de San José, el nacimiento de la Virgen María, el matrimonio entre José y María. Todo eso, para meditarlo, es una ricura. Pero tú tienes que ir comparándolo con tu vida. Anoten esto, la clave de la meditación es comparar lo meditado con mi vida. Esa es la clave. La clave de la meditación es comparar lo meditado, lo que estoy meditando, con mi propia vida. Esa es la clave. Es decir, yo no solamente digo, ¡qué cosa tan linda! No, qué cosa tan linda y eso tan lindo que me dice a mí.
Mira qué pureza la de la Virgen. Pues me está dando 3 cachetadas porque a mí me falta mucha pureza. ¿Me comprenden? Yo voy comparando. ¿Y saben qué es el rosario? Atentos. El rosario es una mezcla entre oración vocal y meditación. Es una mezcla entre estas 2 expresiones de oración. Rezo las Ave Marías y medito el misterio. Y por eso el rosario me debería transformar. Le digo yo personalmente qué hago en el rosario generalmente cuando rezo. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un tema que son los estatutos de Lazos. Los estatutos. Entonces yo voy rezando hoy misterios gloriosos, ¿no? Primer misterio, la triunfante resurrección. ¿Qué me dice la resurrección al tema de los estatutos? Yo me pongo a pensar, bueno, la resurrección al tema de los estatutos. Claro, es evidente, todo estaba dicho, todo estaba escrito, el tema de la resurrección se había dado. ¿Por qué? Porque la mirada de Israel sobre las escrituras era una mirada de fe. Los estatutos tienen que tener una mirada de fe sobre la realidad. Debe hacer que resuciten las almas. ¿Me comprenden? Sobre los estatutos, pero sobre mi propia vida. Alguien puede decir, primer misterio, la resurrección. Ok, Dios mío bendito, y yo que hace tiempo que no me confieso. Y Cristo resucitó de la muerte a la vida. La confesión es la resurrección del alma, de la muerte por el pecado a la vida de la gracia. Me debo confesar. ¿Ven? Por eso el rosario te debería ir transformando. Entonces ya, tercera expresión de oración, no me detengo más. Tercera expresión de oración. Primero, la oración vocal. Segundo, la meditación. Tercero, la contemplación. Sí. A ver, mija. Entonces, te voy a explicar. El ángel seguramente le habló a la Virgen María en arameo o en hebreo. Y seguramente lo que le dijo fue Shalom. Nosotros tenemos la traducción, Shalom significa te saludo, o sea, un saludo, ¿verdad? Nosotros cuando los evangelistas escribieron, eso está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26. Lucas escribió en griego, y en griego la palabra es Jaire, que jaritomene. Y Jaire es como alégrate, llena de gracia. Después San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín. Y en latín quedó Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Bueno, ese es el Ave María completo. Benedicta tui mulieribus es lo que le dice Santa Isabel. Entonces, Ave María es, otra vez, te saludo María. Y luego al español pasó diciendo, te saludo, pero cuando lo tradujeron al español, pensaron traducirlo como se saluda a los reyes. Y a los reyes se les saludaba diciendo, salve. Entonces, ya, salve no era, bueno, originalmente sí, o sea, originalmente es salve tal persona, salve Rexio de Orum, le decían a Jesús los romanos en latín, salve rey de los judíos. Salve era un saludo que se le daba a un rey diciéndole, tú tienes la salvación de Dios. Eso es lo que se trataba de expresar. Entonces, se tradujo al español diciendo, Dios te salve, que es, Dios te saluda como se saluda a los reyes. Dios te saluda como una reina. Pero entonces no es que Dios salva a María cada vez que nosotros decimos eso, porque María ya fue salva. Pero entonces, no, mija, lo que pasa es que tú lo que tienes que entender es que la palabra salve no está significando salvar. Salve es saludo. Dios te salve traduce literalmente Dios te saluda. ¿Me entienden? Es eso, o sea, no, pero yo te entiendo, porque mucha gente piensa que es Dios te salve. No es que Dios te esté salvando, es que Dios te está saludando. Y cuando el ángel le dice, alégrate, es que Dios te está saludando. O sea, yo vengo de parte de Dios, Dios te está saludando. ¿Bien? Eso es lo que traduce literalmente. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es que la palabra salve ahí no se refiere a salvación, se refiere a saludo, como se saluda a los reyes. Está mal, porque nosotros debemos rezar como la iglesia nos ha pedido que recemos. ¿Bien? Ya.
Claro. Bueno, muy bien. Pero me parece que ¿cómo te llamas? María. Luz Marina. Lo que pasa es que lo que Luz Marina dice sí es inquietud de mucha gente. O sea, lo he escuchado varias veces que me dicen, y es bueno que lo sepas para que lo expliques. Ahora, en realidad, es así. Es decir, la iglesia ha pedido que recemos así. ¿Nosotros qué hacemos? Rezar así. Nosotros decimos, Dios te salve, porque la iglesia lo tradujo así y así lo ha conservado en la tradición. Pero en realidad hay un sentido de por qué se dice eso. ¿Quién como Dios? Tercero, meditación. Y con eso terminamos hoy. No vamos a alcanzar así. Contemplación. Oración vocal, meditación y contemplación. ¿Qué es la contemplación? Anoten. Es el diálogo de miradas, coma, el diálogo de sonrisas, coma, el diálogo de lágrimas, coma, el diálogo de corazones, coma, el diálogo de voluntades. Es el diálogo de miradas, coma, el diálogo de sonrisas, coma, el diálogo de lágrimas, coma, el diálogo de corazones, el diálogo de voluntades. ¿Ustedes se han dado cuenta que a los seres que más amamos, el lenguaje gesticulado, el lenguaje racional, a veces se pierde? Cuando dos personas se aman mucho, una mirada les es suficiente. ¿Se han dado cuenta? Ustedes han visto a una mamá a las 3 de la mañana, o ustedes mismas lo han hecho, o a las 10 de la mañana con su bebé durmiendo, diciéndole, mi amor, mira, al bebé de 1 año, yo te amo mucho, y el amor es un sentimiento, te voy a explicar mi amor desde la metafísica. Mi amor, la metafísica explica los fundamentos primeros del raciocinio humano. El amor vendría a ser... ¿Han visto que una mamá le dice así, llena de ternura a su hijo eso, cierto? ¡Nunca! Una mamá le dice a su hijo, que yo creo que los niños dicen, ¿qué cosas tan bobas está haciendo esta señora? Mentiras, porque ellos también se ríen. Y uno les hace la cumbambita y se ríe. Es un diálogo de amor, es un diálogo donde el lenguaje verbal se pierde y aparece el lenguaje de una expresión a veces no verbal, pero ni siquiera es una expresión corporal, es una cosa distinta. Es lo que le pasó a un campesino que estaba de rodillas horas y horas en Ars, un pequeño pueblo. Eso es que en el sureste de Francia, que es ahí Ars. Es una cosa bellísima estar allá porque todavía se conserva la capillita tal como la tenía el santo cura de Ars. Y ahí estaba de rodillas un campesino horas y horas y horas. Y el santo cura de Ars se le acercó y le dijo, ¿qué haces? ¿Qué le dices al Señor tanto tiempo? Y le dice el campesino, nada, yo lo miro y Él me mira. ¿Quién como Dios? Ese es el lenguaje. La contemplación consiste en un lenguaje de corazones. Es un lenguaje cuando no eres capaz de expresar. Es un lenguaje donde simplemente te arrojas, te abandonas. Es días donde tú te vas al Santísimo a no decir nada, a no pensar en nada, simplemente a dejarte amar. Es un día donde tú vienes y le dices, Señor, quiero descansar hoy en ti. Y no piensas en nada más que en Él, pero ni siquiera le dices nada. Es simplemente dejarte amar y amarlo. Y de repente le dices una palabrita, te amo, y te quedas un rato contemplando. ¿En qué piensas? En lo mismo que piensa una mamá cuando le dice a su hijo, "Agiti, giti, giti". ¿En qué piensa? En nada, es en el agiti, giti, giti. Pero él está diciendo agiti, agiti, sonido gutural con i al final, agiti. Es que no es gesticulando nada, es un lenguaje de amor, es un lenguaje sobrenatural. La contemplación es el nivel más alto de oración. Es el nivel más alto de oración. Hay que pedirle a Dios la gracia de aprender a contemplar. Hay momentos donde sencillamente te tienes que callar, no tienes que seguir hablando. Simplemente cierra tu boquita y escucha al Señor. Cierra tu boquita y mira al Señor. Y si de repente te pones a llorar y no sabes por qué,
llora tranquilo. Y si te pones a reír y no sabes por qué, ríete tranquilo. Pero si estás en el Santísimo, ríete en mute, así. Pero es así, es así. Vamos a ver este video final para concluir. Señores, estos somos nosotros por la mañana cuando tenemos que orar. Te suena el reloj, vas a hacer la oración, ok, oración del consagrado, el rosario y viene la tentación. Eso es el llamado a la oración, falta media hora para que la oración empiece. Duerme que yo te levanto. Y ya amaneció y no rezaste. Conclusión. Bueno, eso está feo, pero ¿recuerdas? La oración es mejor que dormir. ¿Qué significa esto? Que en realidad hay un ser interesado en que no ores, y es Satanás, que te va a poner todas las trabas del mundo para que no ores. Orar es mejor que dormir. Levántate un poco más temprano, pero haz tu oración.